Hola, buenas tardes a todos. Ya está grabando, vamos a dar inicio a la segunda tutoría de las asignaturas Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1 del grado en Estudios Ingleses y Comunicación Oral y Escrita. ¿Se me oye en casa? Comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura. Bueno, a los que asistís aquí os voy a pasar la hoja para que firméis. Bien, ¿se me oye? Vale, pues entonces son las 20 y 32 minutos en el uso con H horario donde está Madrid más 1. Bueno, sí, vamos a dejarlo del uso. Hoy vamos a tratar de hablar sobre el tema 1 del temario. Para ello os dije la semana pasada que teníais que leer el capítulo 1 del libro Introducción a la Lengua Española, escrito por María Luz Gutiérrez Arauz, Manuel Esgueva, que en descanse, Ana Jimena Beza Enríquez, Paloma Cuesta, Ángeles Estevez, que pertenecen al equipo docente de la asignatura, y otras profesoras del departamento como María Antonita Guión, Pilar Ruiz Palacios o profesores como Mario García Paja. Si habéis leído el capítulo, pues quizá tengáis alguna duda que plantear. En cualquier momento vienen desde casa, donde tenemos ahora mismo 11 compañeros, o bien aquí los que estáis presentes en el aula, que seréis unos 25, 30, va llegando gente, podéis plantear cualquier duda. De todas maneras, ya habéis visto que hay actividad en el foro y se repite la duda sobre cómo se accede a las grabaciones. Desde el lunes pasado está disponible la clase de la semana pasada en distintos lugares de la página web. También existe la posibilidad de verla en una aplicación que existe móvil gratuita. A ver si os la pongo para que la podáis ver en el móvil. ¿Cómo podéis buscarlo? Pues si buscáis Carriazo por mi apellido, pues lo podéis ver. Esta sería la clase de la semana pasada. Bueno, a lo mejor no va a funcionar. Bueno, se puede ver en el móvil la aplicación, sí. Ahí la veis, cuando está sin sonido. De octubre murió Jonathan Swift. El 19 de octubre murió Jonathan Swift. Aquí está la clase, ¿no? Es una aplicación que se llama UNED Play, eso es, UNED Play, ¿de acuerdo? Y que la tenéis para dispositivos Apple y para dispositivos Android. La aplicación, preguntan en casa, se llama UNED Play, ¿vale? Pero también se puede ver, bueno, yo soy José Ramón Carriazo, para los que os hayáis incorporado, aquí tenéis mis datos, no voy a insistir, mi página principal, que esta vez es actualizada, es el aspecto que tiene ahora. ¿Cómo podemos acceder a las grabaciones en nuestro ordenador portátil o en nuestra tableta? Tenemos que ir a inteca.uned.es. Y ahí tenemos que acceder a la plataforma y nos van a pedir nuestra
nuestro nombre de usuario y la clave, que es la misma que utilizamos para acceder al correo electrónico. Una vez que accedemos, estamos aquí, bienvenido, carriazo@blog, he entrado yo con mi clave y tenemos distintas posibilidades. Si entramos aquí podemos ver las clases en directo. Aquí es donde han entrado los que están en casa. Si vamos a Cadena Campus, es donde podemos ver las grabaciones de las clases anteriores. ¿De acuerdo? Si vamos a Cadena Campus, si lo que queréis buscar son las clases de esta asignatura, podéis buscar por mi apellido, porque es un apellido suficientemente raro para que no haya muchos contenidos. Y aquí tenéis, este es el aspecto que tiene la grabación de la clase de la semana pasada. Se llama, en este caso, presentación del curso 2017-2018, comunicación oral y escrita. Porque como sirve para las dos asignaturas, que ya sabéis que son iguales, comunicación oral y escrita en lengua española 1 y comunicación oral y escrita en español 1, en distintos grados, y pues he quitado la última parte del nombre de la asignatura y he dejado lo que tienen las dos en común. Y una vez que accedéis a ese enlace, pues este es el aspecto que tiene la grabación. Ahora mismo esta clase también se está grabando. Lo que ocurre es que no se publica inmediatamente. Lleva un proceso, se generan una serie de archivos, MP4, MP3, y además hay que introducir unos descriptores. Y claro, como acabamos a las 10 de la noche, pues yo llego a casa y entiendo que no hay ninguna prisa para ver la grabación. Así que el viernes, el lunes, lo normal es que unos días antes de esta clase pues ya la tengáis. Si habéis leído el capítulo 1 y habéis, digamos, seguido los consejos que yo os di la semana pasada, habréis entrado también a las plataformas de cada una de las asignaturas. Vosotros no tenéis acceso a las dos, solamente tenéis acceso a aquella de la que estáis matriculados. Si estáis matriculados en el grado en estudios ingleses, pues comunicación oral y escrita en lengua española 1. Si estáis matriculados en el grado en lengua y literatura, comunicación oral y escrita en español 1. Este es el aspecto que tengo yo, que es muy parecido al que tenéis vosotros en el grado en estudios ingleses. Las novedades de esta semana son los exámenes anteriores. Nos hemos dado cuenta en el equipo docente de que no funcionaba el enlace, no llevaba a ningún lado y está restaurado y ahí tenéis exámenes de años anteriores. Y aquí tenéis también los documentos que yo la semana pasada os decía que teníais que leer porque íbamos a comentar hoy. Uno que se llama Castellano o Español, que parece una cuestión terminológica y lingüística, pero que tiene su trascendencia, ¿no? Si vemos las definiciones de castellano y de español, pues bueno, lo que nos interesa, lo que vamos a ver hoy, es que son sinónimos a la hora de referirse a la lengua que hablan más de 400 millones de personas como lengua paterna en muchos países. El castellano, por lo tanto, lo hablan españoles, también lo hablan peruanos, también lo hablan guatemaltecos, también lo hablan israelíes, su variante sefardita, también lo hablan húngaros que lo han aprendido de distintas maneras o que son hijos de españoles y lo han aprendido como lengua materna. Es decir, no hay una relación entre el nombre de la lengua y la nacionalidad. Pero claro, la confusión de castellano con español, más allá de que los dos términos sirven para referirse a un sistema lingüístico, pues puede generar confusiones, ¿no? No voy a decir más. También el anuario del Instituto Cervantes. Además, el equipo docente, la coordinadora, recomienda que se lean una serie de mensajes que están publicados en un foro específico, que hoy vamos a comentar. Yo el otro día no os lo dije, pero hoy lo vamos a comentar para que podáis, digamos, matizar algunas cuestiones terminológicas y algunos conceptos históricos que aparecen en el capítulo 1 del libro Introducción a la Lengua Española
que son discutibles. En el foro de la tutoría, además de los foros de la asignatura, hay también unos foros específicos de la tutoría. Somos el grupo 26 en el grado en lengua y literatura y somos el grupo 10 en el grado en estudios ingleses, si no me confundo ahora. Y en uno de estos dos, no recuerdo cuál, se planteaba la discusión se habla del reino cristiano de Cataluña en el libro, y bueno, pues, un par de compañeros pues, decían que, bueno, que propiamente no era un reino, porque era un condado, porque era la corona, porque... Bien, a nosotros esto nos da lo mismo. Es cierto que es un asunto muy importante, pero nosotros aquí no estamos ni en historia de las instituciones políticas y de gobierno medievales de la península ibérica, donde el asunto sería realmente importante, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre reino, condado, corona o lo que sea? Pero no es el asunto de esta asignatura. A nosotros lo que nos interesa es que entre las lenguas románicas peninsulares que surgen a finales de la Edad Media como desarrollo de dialectos históricos, hay una que se llama catalán, que es la lengua en la que se escribió el Tirán lo Blanc, por ejemplo, que es la lengua que utilizaba... ¿Perdón? Llamémosla como sea, pero... Bien, estas son cuestiones políticas... Sí, pero yo me estoy situando a finales de la Edad Media, en el siglo XV. Entonces, bueno, ¿veis cómo son asuntos polémicos? Bien, pues no nos vamos a meter en eso. Porque el valenciano es una lengua, efectivamente, y como tal lengua está reconocida, pero en el siglo XV no. ¿De acuerdo? Y Raimon Llull es balear. Pero Raimon Llull escribe en un dialecto románico que forma parte de un conglomerado que está en el origen de las lenguas que actualmente en el marco jurídico se denominan catalán y valenciano o dialecto mallorquín del catalán. Pero esto, o sea, el valenciano es una lengua porque aparece en una ley definido como tal, no por razones lingüísticas. Y desde luego el Tirán lo Blanc no se escribió en el valenciano que aparece, en eso estaremos de acuerdo, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, sino en algo que es un antecedente histórico de eso que efectivamente aparece como lengua cooficial en la comunidad autónoma que se llama Valencia, la Comunidad Valenciana, porque también tiene un nombre específico, no sé si el Reino de Valencia, en fin, aquello que Jaume I el Conquistador conquistó el día de San Dionisio en el siglo XIII y que antes había conquistado el Cid y que se lo había dejado en herencia a su esposa Doña Jiménez, que corresponde con la ciudad de Valencia hoy, pero el Cid no estuvo en la ciudad de Valencia hoy. La ciudad de Valencia hoy tiene la ciudad de las ciencias y las letras. El Cid cuando entró no estaba. El Turia no iba por donde va ahora. Quiero decir, no tendemos a identificar las realidades históricas con la actualidad, pero ahora mismo estamos donde estaba la sinagoga en Madrid. Lavapiés era la judería de Madrid y la plaza de Lavapiés es donde estaba la sinagoga y los baños estaban a la entrada de la puerta de judíos. Bien, pero los judíos fueron expulsados de Madrid. Entonces, ahora mismo no estamos en la judería de Madrid, aunque aquí estuvo la judería de Madrid a finales de la Edad Media. Entonces, no entramos en si son reinos, si son condados, porque efectivamente pues, fueron condados, fueron lo que cosa, ¿no? Bien. Es que, claro, llevamos una tarde con estos asuntos que está la cosa calentita y yo no quiero, sobre todo porque no son asuntos de la asignatura, no quiero ofender a nadie. Efectivamente, lo que es lo que pone en el pasaporte, lo pone en el pasaporte. Y cada uno tenemos el pasaporte que tenemos y cada uno sabemos el pasaporte que tenemos. Punto. Y el que tiene el pasaporte español es español. Y el que sea de Castilla es castellano. ¿De acuerdo? Y eso es inobjetable. Bueno, aquí también está, en cuanto a que es objetivo, aquí también está la clase, ¿de acuerdo? Este es el grupo de tutorías que decía, ¿no? El grupo de tutorías, aquí es donde está el foro, donde ha aparecido esta discusión sobre, ya digo, una discusión que tiene enjundia, hay mucho que decir, pero que no forma parte de los contenidos de la asignatura, aunque aparece aludido en el libro, ¿de acuerdo? Bien. En la tutoría 26, aquí tenéis, en este caso estamos en grado de lengua y literatura,
españolas. También el grado se llama Lengua y Literatura Españolas. Es españolas, cuando estudiéis Gabriel García Márquez, será literatura colombiana, será. O sea que cuidado. Bien, aquí tenéis lo del reino, pone reino cristino de Cataluña, pero quiere decir reino cristiano. Tened especial cuidado cuando escribáis en los foros, aprovechad el ejercicio para escribir bien. No es lo mismo el reino cristino de Cataluña, que esa entidad, ese adjetivo cristino, no sabemos, a lo mejor esa entidad política que es el obispado de Tortosa, que incluía la provincia de Castellón y la Terra Alta, y que fue regalada por la Corona de Aragón a los templarios, a lo mejor sí que era Cristina, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Lo has escrito tú? Ya, pues vosotros no podéis corregirlo, pero aprovecho, no sabía que lo había escrito. Es la ventaja de la UNED. De la UNED es imposible, no nos da tiempo a que nos conozcamos, entonces eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El reino cristino, pues bueno, a partir de ahora, procurad poner especial atención. Bien, he hecho una encuesta en Twitter para ver cuánta gente pues nos seguía, ¿no? Esto es nada más publicar la encuesta. Ahora mismo hay un porcentaje, un 15% o así, han contestado 11, 12. Se acaba de terminar ahora, que dicen que muy bien, todo controlado. Hay un porcentaje, un 30 o así, que dicen, no sé de qué me habla, Twitter es amplio, no es solo para nosotros, digamos. Y luego hay un 60%, el resto, un 50 y tantos por ciento, que ha contestado romanos, visigodos, puntos suspensivos. Lo importante es que un 0% ha contestado no he encontrado la guía. Hace 15 días el principal problema que tenía la gente era que no sabía dónde aparecían las páginas que había que estudiar o los libros que eran obligatorios. Ya hemos superado esa fase, ¿de acuerdo? A partir de ahora ya es lo mismo repetirse, aburrirse hasta que vas a recoger el título. Un continuo pegarse con guías, páginas, libros, asignaturas y demás. Bien, con sus nombres. Entonces vamos a ver el tema 1. Fijaos que vamos a ver los antecedentes lingüísticos de la península ibérica. Por eso las cuestiones históricas son adyacentes. Aunque pues, la historia lingüística, la lengua, como instrumento de comunicación social, depende de la comunidad de hablantes que la utiliza. Por lo tanto, son cuestiones muy próximas. Lo que nos interesa, en cualquier caso, es que el español, hay una parte de la lingüística que se llama tipología, que se encarga de clasificar las lenguas. Las lenguas se pueden clasificar por razones de tipo, ¿no? Por ejemplo, el sujeto, el verbo y el objeto pueden tener distintos órdenes. Sujeto, verbo, objeto es en español, por ejemplo, y en todas las lenguas romances. Pero hay otras lenguas en las que el orden es sujeto, objeto, verbo, por ejemplo en alemán, en latín, en lenguas germánicas, aunque en inglés no. Esta sería la clasificación tipológica. También hay una clasificación genética que tiene en cuenta el concepto de familia lingüística. Todos los dialectos y todas las lenguas que tienen su origen en otra lengua son consideradas como una familia. El español pertenece a la familia de las lenguas que derivan del latín vulgar, bien que, es decir, también con mucha influencia del latín literario. Aunque la influencia del latín literario no es algo propio de la familia romance. Lo que es propio de la familia romance es que, en el caso del español, el 40, el 50, el 60% del vocabulario tiene su origen en el latín vulgar. Nosotros decimos perro porque en el latín vulgar de Hispania se decía perro. También decimos can porque en el latín literario se decía can. Pero en francés, por ejemplo, dicen chien, que viene de can.
vamos a ver la situación del español en la actualidad y para eso es muy interesante leerse la memoria del Instituto Cervantes, aunque no entra en el examen, es muy largo, y la situación del español en el mundo. Vamos a ver que el español, aunque recibe su nombre del gentilicio que identifica a las personas que tienen un pasaporte con el Reino de España, vivan donde vivan, no es exclusiva como lengua de todas las personas que tienen el pasaporte del Reino de España, ni todas las personas que tienen el pasaporte del Reino de España tienen el español como lengua de comunicación cotidiana. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos en la península ibérica. Aquí estamos en la página de la Fundeu. Una de las cuestiones del libro, y esto sí lo voy a explicar por ejemplo, porque esto sí es lingüístico. Esto tiene que ver con el tema 4, que es el uso del código gráfico. Ya sabéis, las lenguas son sonido que se articula, sonido que se decodifica, ¿no? Las lenguas son acústica y articulatoria. Pero las lenguas, no todas, algunas, el español por ejemplo, tienen un código secundario, que es el código escrito. Existe la lengua escrita. Hay lenguas que solamente tienen la oralidad, con lo cual la escritura no es algo que sea esencial a las lenguas, puesto que no todas lo tienen. Y no todos los hablantes de español dominan el código escrito, aunque todos los hablantes de español tienen que tener un dominio más o menos experto del código oral. No todos, pero también están los que utilizan el código signado para comunicarse en español, la lengua de signos. La lengua de signos es un código primario, porque en la lengua de signos también existe el alfabeto signado, que sería el equivalente a la escritura, que es lo que utilizan las personas que hablan español signado para deletrear palabras. ¿De acuerdo? Así se entiende muy bien la diferencia. Lo veremos en el tema 2. Bien, península ibérica. La península ibérica es una de tantas penínsulas que hay en el mundo. La península arábiga, la península itálica, la península de la Magdalena, que ahí sí vas a entender. La península de la Magdalena se escribe con M porque la Magdalena es el personaje bíblico, porque había una ermita de la Magdalena, pero no porque sea el nombre propio de la península, porque estos nombres son nombres comunes y por lo tanto se escriben en minúscula. Cuando utilizamos península para referirnos a la península ibérica por antonomasia y decimos la península, entonces sí, lo ponemos en mayúscula, ¿vale? Pero no se utiliza península ibérica por antonomasia. Pues bien, en el libro sistemáticamente aparece península ibérica con mayúscula. ¿A qué se debe eso? A que el libro está escrito con las normas ortográficas anteriores a 2010, cuando era optativo y se podía escribir península ibérica con mayúscula cuando se refería a una entidad geográfica e histórica, unidad en lo universal, que ya no se utiliza desde 2010. La península ibérica. Otra cosa es la península de Yucatán, donde Yucatán es el nombre propio de la península. Pero la península yucateca, no. ¿De acuerdo? No es lo mismo que yo tengo un primo de Madrid y está en mayúscula, que yo tengo un primo madrileño, donde va en minúscula. Es la misma diferencia entre la península de Yucatán y la península yucateca. Podríamos decir la península de Iberia o Iberia. Ese sería un nombre propio de la península. ¿Vale? Aparte de una compañía. En casa ya están totalmente con el pijama. ¿Hay alguna duda aquí? Bueno, ante cualquier duda, la Fundeu, el diccionario de la Academia 2014, también hay una aplicación móvil gratuita. Sí, un compañero tiene una pregunta. Cuando tú comentabas que había que poner península con mayúscula, sí, o la roja cuando nos referimos a las... Por ejemplo, sí. Ese artículo también se tiene que... O a la chilena. También se tiene que poner con mayúscula. ¿Cuál? Cuando decimos la península. Sí. No, el artículo no.
Solamente el nombre. No, el artículo solamente se pone en mayúscula cuando pertenece al nombre de la entidad. Por ejemplo, La Coruña se pone en mayúscula. O El Escorial. Eso da lugar a problemas, o sea, a divergencias entre la escritura y la pronunciación. Todos decimos San Lorenzo del Escorial, pero tenemos que escribir San Lorenzo de El Escorial, porque ahí el artículo forma parte. De la misma manera, lo que aparece en la M30, cuando vamos hacia la Nacional Sexta, pone A Coruña, ese es el artículo, porque pertenece al nombre, pero está en gallego. No es la preposición, porque cuando vamos a la Nacional 2 no nos dice a Zaragoza, a Jobo. ¿Por qué La Coruña está escrito en gallego y por qué Zaragoza o por qué? Porque Córdoba, pues, bueno, eso habrá que preguntárselo al que diseñó los carteles, ¿no? Pero el caso de La Coruña, cuando hablamos de La Roja, el artículo no es la selección que viste con camiseta roja, por antonomasia, la roja por antonomasia en este hemisferio. La roja por antonomasia en el otro hemisferio es la selección chilena, que también hablan español. Y Mapudungun, bueno, en Chile no solo se habla español, en España tampoco se habla solo español. Bien, esta es la selección de mensajes del equipo docente donde se trata de aclarar los conceptos lingüísticos que aparecen, digamos, confusos o de manera poco clara explicados en el manual, ¿no? Algunos conceptos que pueden dar lugar, que tienen que ver mucho con los dialectos, lo veremos. Lo primero, me lo preguntaba el otro día un compañero, no sé si me lo preguntabas tú, alguien de los que estaba aquí, y yo ponía el ejemplo del número de hablantes. Hay que saberse el número de hablantes, hay que saberse que en Belice hay 232.454 hablantes de español, 453 que se acaba de morir la tía Paca de Belice. No, porque ya habéis visto que esos números no nos dicen absolutamente nada. En el anuario Cervantes aparecen eso, y 3 en Argentina. Bueno, pues esos 3... posiblemente con la victoria de Macri, pues hubiera habido, seguro que ha habido 4 o 5 infartos peronistas y ha habido que restar unos cuantos el domingo por la noche. Así que las cifras de hispanohablantes oscilan, dice el equipo docente, y no hay que sabérselas. Es muy fácil de todas maneras lo de México, Colombia, España, Argentina, Perú. Luego ya San Quintín y Nevis y Belice, la costa de los mosquitos, Honduras, es más difícil. En el examen no se va a preguntar esto. Y si se pregunta esto, se preguntará, o se ha preguntado en años anteriores, pues, ¿en qué país hay mayor número de hispanohablantes? México, España, Belice o Andorra. Evidentemente, en México hay más hispanohablantes, náhuatl hablantes, maya hablantes y transistores y montañas y campos de trigo que en Andorra, ¿no? Y que en España. Así que, bien, ¿cuál es el documento que hay que seguir para eso? El anuario del Instituto Cervantes de 2017, porque como oscilan, entonces os lo podéis leer, pero no os toméis la molestia de hacer un plan mnemotécnico para memorizar el número de hablantes que puede haber en Guatemala. No vendría mal, si tenéis intención de seguir vuestros estudios, situar en el mapa, eso sí, saber que Bolivia no tiene mar, que lo tuvo, saber dónde está el Paraguay, saber que es Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, se me olvida una, Nicaragua, Salvador, pero ya veis que yo tampoco también necesito. Saber que México llegó mucho más allá del río Bravo y que el único español, mallorquín, que está en el Congreso de los Estados Unidos como padre de la patria es Fray Junípero Serra, ¿no? Fundador de las misiones franciscanas de San Francisco,
Nuestra Señora de los Ángeles, San Diego de Alcalá, Santa Bárbara, que hoy están en el estado de California. Los dialectos de transición y dialectos meridionales. El concepto de dialecto no implica una dependencia de una lengua. Hay una dependencia, digamos, genética. Cuando hablaba antes de la tipología, determinados sistemas lingüísticos utilizados por comunidades en su intercambio comunicativo diario proceden de otras lenguas. Así, por ejemplo, el dialecto astur-leonés es un dialecto románico porque procede por evolución ininterrumpida del latín vulgar que se hablaba en la Bracarense o la Galaecia, que fue ocupada por los suevos, que fue ocupada por los visigodos, que fue ocupada por los musulmanes, pero que hay una continuidad, la gente sigue hablando latín hasta hoy, de padres a hijos. Es un dialecto histórico del español, porque se habla en el territorio de España, ¿de acuerdo? Pero no procede del español. Sí, un compañero tiene una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre dialecto y lengua propiamente? Porque siempre vemos que, Sí. que divergen ahí todos estos temas y nunca... Vamos. Sí, el compañero pregunta cuál es la diferencia entre dialecto y lengua. Vamos a ir primero en qué se parecen. Ambos son sistemas lingüísticos utilizados por comunidades en su intercambio comunicativo diario. Con la diferencia de que la lengua ha experimentado una serie de procesos por los cuales el dialecto no ha pasado, o no ha pasado con la intensidad que ha pasado la lengua. Es lo que se llama estandarización. Como sistemas lingüísticos están formados por distintas normas. En el astur-leonés tenemos la norma de la Academia de la Lengua Asturiana, pero también tenemos el que se habla en Miranda do Douro o el que se habla en Sanabria, que forman parte del dialecto y tienen sus pequeñas diferencias. Lo que es normativo en Oviedo no es normativo en Galende, o no es normativo en Miranda de Douro, o no es normativo en Naviceda, o en Alamedilla, provincia de Salamanca. En fin, el dialecto, donde todavía se sigue hablando, hay pequeñas diferencias, hay similitudes. Pero el leonés no ha pasado por un proceso de estandarización, lo ha pasado en la Academia de la Lengua Asturiana, por eso la lengua asturiana es una lengua y no es un dialecto. Porque hay una academia, eso supone que hay un diccionario donde se establece cómo se escriben las palabras, hay por lo tanto una ortografía, qué significan las palabras, eso permite que se utilicen en contextos que necesitan precisión, el lenguaje de la ciencia, el jurídico, aquello del diccionario de la academia lo utilizan los jueces para ver lo que es nocturnidad, ¿no? Esa precisión no existe en las lenguas, precisión y gramática. El español, el castellano, experimentó este proceso desde la primera gramática de Nebrija, en 1492, los diccionarios de Nebrija, el diccionario Tesoro de la Lengua Española o Castellana de Covarrubias, el diccionario de autoridades de la Academia en 1726-1739, la ortografía de la Academia en 1741, despojo de gramática. Luego, además, las lenguas pueden ser utilizadas por entidades de gobierno supraétnicas, estados, monarquías, para gobernar los territorios. Carlos III, cuando 1769-1771, expulsión de los jesuitas, obliga a que todos los concejos de la monarquía paguen a un maestro y ese maestro debe tener el diccionario de la academia, la ortografía de la academia y enseñar a todos los niños del concejo la lengua española para que los ciudadanos, los súbditos en aquel momento, se puedan relacionar con, en ese momento, la monarquía
la entidad supraétnica que gobierna amplios territorios multilingües. Porque la característica de esa entidad supraétnica, la monarquía hispana, es que siempre ha sido multilingüe. Cuando una lengua ha experimentado ese proceso de estandarización y ha sido elegida por un Estado para comunicarse, para que la autoridad y los súbditos o ciudadanos se comuniquen entre sí, entonces decimos que es una lengua oficial, aunque no necesariamente. El inglés en Estados Unidos no es oficial, pero es la lengua que sirve para que todos los estados se comuniquen con sus ciudadanos, se comuniquen entre sí y se comuniquen con las autoridades federales. El ejemplo de Estados Unidos a lo mejor no sale. Aunque en Estados Unidos hay comunidades que hablan español, en Nuevo México, en Arizona, en Utah, en California, que no son inmigrantes, sino que han hablado español desde que llegaron allí en el siglo XVII. Los canarios de Luisiana, por ejemplo, uno de los dialectos canarios es el español de Luisiana, porque se establecieron allí en el siglo XVIII. Pero para comunicarse con el estado de Luisiana, para un juicio, necesitan o un intérprete, si no son capaces de expresar. Esas son las lenguas. Los dialectos normalmente no. Hasta época muy reciente no han experimentado esos procesos. Por eso, en la Edad Media lo que tenemos son dialectos. Algunos se convierten en lenguas literarias, suele ser la primera fase, el gallego-portugués, para la lírica, pero luego, en los momentos de estandarización, hay una diferencia entre la entidad Portugal con sus provincias ultramarinas y la entidad Galicia. Pero son entidades de gobierno, de colectividades. No, pero la estandarización del gallego es posterior a la del portugués. Y también hay distintas corrientes. Las lenguas estándares son artificiales, son lenguas artificiales. Nadie habla el español que escribimos. Aunque pronunciemos más o menos letras o nadie habla el español, nadie utiliza las 96.000 palabras, 240.000 acepciones que hay en el diccionario. Ni siquiera se podría hacer simultáneamente. Lo más parecido sería leer desde el A, preposición, hasta zurracapote, no sé cuál será la última. Así, linealmente, pero nadie utiliza todas las palabras, nadie utiliza todas las construcciones simultáneamente. Lo que hablamos son hablas. El habla de Madrid, el habla de Villaverde Bajo, Cruce, o el habla de la República Independiente de mi casa, ¿no? Y además, un hablante suele cambiar de estilo y de registro según si habla en casa, un registro más familiar, un registro más vulgar, digamos, en la calle, en los bares, un registro más culto. El registro más culto o el estilo más cuidado estaría más próximo a ese estándar que nadie alcanza en realidad. La lengua, el habla, se adquiere, mientras que la lengua estándar se aprende con el estudio sistemático y utilizando las actitudes y habilidades propias de cualquier otro aprendizaje artificial, etcétera, etcétera, etcétera. El dialecto, digamos, no, el dialecto está mucho más próximo al habla y no tiene esos procesos, aunque puede haber literatura, la literatura suele ser oral, literatura popular, frente a la literatura culta, digamos. Esas serían algunas de las diferencias entre lengua y dialecto que es importante tener en cuenta para interpretar correctamente el capítulo 1 del libro. Otro compañero va a hacer aquí una... ¿Y geolecto que no he leído en algún libro? Sí. ¿Es una variedad de un dialecto regional o algo? Sí. Geolecto, un dialecto, el componente lecto, geo, hace referencia a la geografía, al territorio. Entonces, el geolecto es el conjunto de las hablas que hay en un territorio. Por ejemplo, el geolecto peruano tiene 3 grandes hablas: las costeñas, las serranas y las de la selva. Luego, no es lo mismo los serranos del norte que los serranos del sur. No es lo mismo la costa de Lima que Trujillo o que Ica. Y la selva, pues tiene también sus peculiaridades, ¿no? Pero esos serían
Hay 3 grandes geolectos en Perú, que a su vez hay un geolecto que es el español de Perú. Hay otro geolecto que es el español de Ecuador, porque lo estamos identificando con un territorio, una población. También podemos hablar de tecnolecto, que sería la variedad del español que se utiliza en el desempeño de las profesiones. Los médicos tienen un tecnolecto, los marineros tienen un tecnolecto, los pedagogos, los maestros, tecnolecto. También podríamos hablar de un sociolecto, el propio de los grupos sociales. En la clase económicamente acomodada y de instrucción superior que habita en Madrid, en determinados barrios, tienen un sociolecto. Sí, otro. Entonces, el tecnolecto es el mismo que argot. Bueno, los argots son profesionales, sí, pero sería más bien jerga. Sería jerga, la jerga profesional, porque el argot suele tener una connotación de ocultación. Cuando los médicos hablan entre sí y no quieren que el paciente se entere de que se va a morir, pues utilizan un argot. Entonces, nosotros tenemos acceso a determinados términos, ¿no? Sabemos que las almorranas son hemorroides, pero cuando nos hablan de la pongiforme sexual, a lo mejor no sabemos exactamente qué es lo que nos está pasando en el codo. Y los médicos entre ellos. Ocurre también con el lunfardo, o sea, los lenguajes, los lectos de la delincuencia suelen cambiar mucho y suelen utilizarse para que no sean entendidos o la pantoja es la lengua de los picapedreros y de los canteros, por ejemplo. Podría decirse que el argot es algo social y la jerga es algo técnico. Pero lo social y lo técnico están muy unidos, porque los médicos también forman un grupo social. Ya, pero ¿y su especialidad? Eso, ahí estaríamos más en la jerga. Y el argot, claro, es que no entendemos que los delincuentes son profesionales de la delincuencia. Todo es muy social, digamos. No tiene sentido. Sí, no hay una carrera. Creo que hay criminología este año en la UNED, pero no ese es el punto de vista, ¿no? Bien, frente a estos dialectos que evolucionan del latín y que actualmente se hablan en el territorio del español, también hay dialectos que suponen una evolución del español antiguo, del castellano. Y esos serían, por ejemplo, el extremeño, el andaluz oriental, andaluz occidental, que no tienen nada que ver, son muy diferentes. No todos los andaluces sesean, no todos los andaluces cecean, hay andaluces que ni sesean ni cecean. El murciano, el español de Canarias, el español atlántico, el español del Caribe, el español rioplatense, esos también proceden del latín, pero a través del español. Y esos serían dialectos del español, no en el sentido de que se hablan en el territorio español, aunque si vamos a tomar algo, el otro día había una compañera que hablaba variedad argentina y estaba en el territorio español, pero la variedad argentina se identifica con el territorio rioplatense y es un geolecto, se identifica con el territorio, ¿no? Esas variedades suponen una evolución peculiar del español. Porque lo que llega al territorio del Río de la Plata en el siglo XVI no es el latín. También llega el latín, pero digamos que libresco, ¿no? Lo que llega es el español, el castellano. Esa es la diferencia. Todos son dialectos del español, pero ya veis que lingüísticamente suponen una clasificación diferente. A su vez, la lengua española surge como agregado dialectal. O sea, el territorio donde se hablaba leonés en la Edad Media se castellaniza, pero la lengua castellana que se establece como lengua cancilleresca en época de Fernando III, de Fernando el Santo y de Alfonso X, es un conglomerado multidialectal de castellano y leonés. Entonces, llamarle a los abuelos abuelos y no abolos tiene que ver con el leonés. Aunque ahora los que hablan leonés le llamen yayo y yaya a los abuelos. No hay que confundir la situación actual con la situación.
la aspiración de la F inicial latina, decir jarina o decir hacer, eso tiene que ver con el castellano, no con el leonés o con el asturiano, donde actualmente se dice pues, lo que sería hinojosa, sería fenollosa. La J también es una... A su vez, cuando en el siglo XV las élites del Reino de Aragón, que pertenece a la Corona de Aragón, cuyo rey es rey de Aragón, pero que vive en Barcelona, cuando las élites aragonesas, a partir del siglo XIV, empiezan a acercar su dialecto al castellano, también el castellano toma rasgos del aragonés. De todas maneras, esto luego cuando las lenguas se constituyen en lenguas independientes, tanto el portugués como el catalán, el valenciano, tienden a separarse, ¿no? Pero, por ejemplo, en valenciano la salida se dice eixida, en aragonés la salida se dice ejida, y en castellano también ejida significa salida, o ejido, ¿no? En los pueblos las eras están en los ejidos, que son las salidas del pueblo. A los lados de los caminos de salida del pueblo están las eras, que es donde los mozos se llevan a las mozas. Esa palabra ejido existe en castellano. Hay una aproximación. Aunque la mayoría del vocabulario de la lengua española es castellano, hay una buena porción que es leonés, que es aragonés o que es andaluz. A las vasijas con agujeros por debajo donde plantamos plantas, ¿cómo las llamamos? Maceta. Tiesto. Esa es una diferencia léxica. Maceta es hacia el sur, y en Andalucía es general Maceta, y en el norte es Tiesto. Tanto Maceta como Tiesto pertenecen a la lengua española, como sinónimos, que tienen una distribución geolectal. Son más frecuentes. Aquí una compañera ha dicho Maceta, un compañero ha dicho Tiesto, pero ambos conocían la otra palabra y ambos pueden utilizar las dos, aunque a lo mejor prefieren una y cuando se les pregunta dicen una, conocen la otra, aunque la utilicen menos. Muchas veces estas diferencias es cuestión de frecuencia. Pues bien, el catalán de Cataluña, en realidad hay dos centrales nucleares, Ascó y Vandellós. De Ascó y Vandellós al norte se dice Sortida, de Ascó y Vandellós al sur se dice Eixida. Es decir, las fronteras dialectales no coinciden con las fronteras políticas. Y antes hablaba de Miranda de Douro. Miranda de Douro está en Portugal y sin embargo hablan leonés. Pero no por eso decimos que el leonés sea un dialecto del portugués, aunque la mayor parte de los hablantes del leonés tienen pasaporte del Reino de España. Bien, ahí tenéis la definición de astur-leonés, dialecto romance, es decir, dialecto que proviene del latín, o navarro-aragonés, dialecto romance. También lo de navarro-aragonés lo podéis haber visto llamado navarro-riojano, navarro-riojano-aragonés. ¿Por qué el riojano se considera un dialecto del castellano y el navarro, cuando tú tiras una piedra al otro lado del río y allí es Navarra y aquí es, y hablan igual, dicen ches y cuacho a un lado y al otro, la TR se reíla, ¿no? Pues ese dialecto, decimos que el riojano es castellano porque la provincia conocida con el nombre de Rioja ha pertenecido a Castilla la Vieja tradicionalmente, mientras que Navarra pues, ha sido una región diferente. Pero no porque haya verdaderas diferencias lingüísticas, lo cual nos permite hablar de navarro-riojano-aragonés o de navarro-aragonés. Aunque en Aragón se habla catalán también, en Fraga se habla catalán, o sea, no coinciden las fronteras entre las lenguas y los dialectos, aunque el catalán que se habla en Fraga no es barcelonín, ni es tortosí, ni es, si me permite el compañero, valenciano. Se parece mucho al de Lérida, al del Segre, porque el río Cinca y el río Segre, los dialectos, los geolectos, tienen más que ver con la geografía física, montañas, ríos. Yo antes os decía, la frontera entre el catalán del norte y el catalán del sur tiene que ver con las centrales nucleares, Ascó y Vandellós, porque las centrales nucleares se ponen en zonas con poca población. Las fronteras dialectales son zonas con poca población.
y que por lo tanto tienen poco contacto, ¿no? Digamos que alguien de Reus o de Tarragona capital tiene más contacto, no estoy hablando de política, con Barcelona o con Gerona, mientras que alguien de Tortosa tiene más contacto con Lérida, con Lleida. Y bueno, evidentemente el valenciano se parece mucho más al tortosí, porque en tortosí se dice Xida, mientras que en barcelonés se dice sortida, que a su vez se parece al francés sortí. Luego los dialectos se pueden clasificar en subfamilias. Hay una subfamilia galorrománica, hay una subfamilia ibero-románica. Está claro que el tortosí o el valenciano pertenecen a la familia ibero-románica, pero los lingüistas han discutido a principios del siglo XX si el catalán del norte y el rosellonés pertenecen a la familia galo-románica o a la ibero-románica. Bien, esto viene muy bien para cultura general y para hablar en el bar, pero actualmente la lingüística, la verdad es que no se preocupa de esto porque durante muchos años no se discutió. Menéndez Pidal mandó a Américo Castro a Argentina a enseñar a las maestras a diferenciar la S y la Z, y Américo Castro se deprimió, volvió a España y se dedicó a la literatura, no volvió a hacer nada de lingüística nunca más, y le dijo a don Ramón Menéndez Pidal que era baladí y que cualquier empeño que no alcanza fruto produce melancolía, ¿no? Y luego ya vino lo de los moros, los cristianos, las tres culturas y todo lo que fue Américo. La polémica sobre el lenguaje de los argentinos, ¿no? Si está menos evolucionado, el lunfardo. Al final, la opinión más clara es la de Borges, ¿no? Que decía que el español de los argentinos era un español hecho para los argentinos, por los argentinos, mientras que el español de España era un subproducto utilizado para hablar con catalanes y gallego-portugueses y por lo tanto que tenía mucha menos ductilidad literaria. Bien, dialectos históricos de España, dialectos modernos del español. ¿Y qué significa romance? ¿Qué significa romance en el capítulo? Las lenguas romances, los dialectos romances son todos aquellos que se hablan en territorios donde se habló antes latín. El romance es aquello que se hablaba en la Edad Media que todavía no podemos identificar porque no quedan restos escritos, que sabemos que ya no era latín, que tenía diferencias de un territorio a otro, pero donde no había fronteras claras. Digamos que si nos situáramos en el siglo X y comenzásemos a andar en Finisterre, provincia de La Coruña, y llegásemos hasta la desembocadura del Danubio, en Dalmacia, no notaríamos un cambio de lengua, pero sí habría diferencias entre los extremos. Algo así ocurre también ahora en el norte de la península, es decir, si caminamos valle a valle y hacemos Galicia, Asturias, Cantabria, las diferencias son paulatinas, son graduales. Tú no pasas el Haya, Cobarón, la frontera de Vizcaya, y de repente te encuentras inmerso en el vizcaíno vascongado, sino que la gente pasa todos los días para ir a trabajar, para ir a la universidad, la gente se mueve por el territorio. Entonces, la identificación de la lengua con el territorio, digamos, es una metáfora, como lo de que las lenguas nacen. El castellano nace en San Millán de la Cogolla, no, el castellano ni nace, ni muere, ni tiene pelitos en sus partes. No. Le podemos quitar la ropa interior y veremos que el castellano no tiene sexo, no es un ser viviente, no vive en un territorio. Las lenguas son constructos de los hablantes. Bien, todos aquellos hablantes que, si vamos hacia atrás, madre, llega un momento en el que llegaríamos al latín vulgar, pues hablamos lenguas romances. Bueno, este es el informe, Una lengua viva, informe 2017 del Instituto Cervantes, que os podéis leer, teniendo en cuenta que no es materia del examen, y luego la cuestión del español o castellano. El castellano es el nombre de la lengua oficial de España y de las repúblicas hispanoamericanas, menos el Brasil y las Guayanas. Bueno, pero digamos que esa es la definición de Seco. La definición de la Academia es un poco más precisa.
Castellano significa lo mismo que español cuando se refiere a una lengua. Cuando castellano se refiere a un geolecto, a un dialecto, se refiere a la variedad, especialmente la del norte de Castilla. Hay ciertas diferencias en cuanto a la pronunciación de la S en posición final de sílaba, pero en general digamos que es la variedad en la que se distingue la S y la Z, se le puede llamar castellano, y eso sería un dialecto. Pero a ese dialecto no le llamamos español, porque español es el nombre de una lengua, no hay un dialecto español. Hay muchos dialectos españoles. Hay dialectos españoles que son del asturianés, dialectos españoles que son del catalán, dialectos españoles que son del gallego. El gallego de Berín es un dialecto del gallego y es un dialecto español. Pero ahí lo que estamos identificando es un territorio. No se da esta sinonimia, o sea, en lo lingüístico, cuando nos referimos a lenguas, podemos utilizar una, igual que podemos llamarle maceta a los tiestos o tiestos a las macetas, no cambia el referente porque lo utilicemos. ¿Qué ocurre? Que se prefiere castellano, por ejemplo, en la Constitución se habla de castellano porque se considera que las otras lenguas cooficiales también son lenguas españolas, de tal manera que el catalán sería una lengua española, el gallego sería una lengua española, el valenciano sería una lengua española, pues esas serían también lenguas españolas. Pero ahí española es un adjetivo, no es un sustantivo, no es un nombre de una lengua. ¿De acuerdo? Extender esta sinonimia a otras realidades, como por ejemplo los individuos, pues genera problemas de comprensión, ¿no? Uno o es catalán o es español. Los de Madrid somos españoles por oposición a los catalanes que son catalanes. No, los de Madrid por oposición a los catalanes seríamos castellanos o madrileños. Yo no soy de Madrid, pero sí soy castellano, aunque no soy de Castilla. Como veis, las cuestiones políticas y territoriales van cambiando. El español o castellano es la lengua que se habla en muchos países del mundo, en 23. Bien, empezamos con el tema 1. ¿Hay alguna duda respecto a estos materiales? Es conveniente que los leáis vosotros y que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones, ¿vale? Si no hay ninguna duda, vamos a ver un poco lo que aparece en el libro. Este ratito, este sería el esquema que tenemos en el libro. La Hispania prerromana. La Hispania prerromana corresponde con la península ibérica, no siempre a lo largo de la República y del Imperio. Hispania tiene distintas subdivisiones. La primera división, esta es la Hispania tal como la describe Estrabón. Esto es como se imaginaban más o menos Hispania los geógrafos antiguos. Veis que no se parece al mapa del tiempo. El mapa del tiempo tampoco se parece a la realidad, porque cualquier proyección de una esfera en plano resulta una distorsión. Esto se nota mucho cuando vas, por ejemplo, a Tortosa en coche, que según el mapa te queda un tercio, pero según la realidad te queda la mitad. Cuando llegas a la frontera de Cataluña no te queda un poquitín. Cataluña es mucho más grande de lo que parece en el tiempo, de lo que aparece en el mapa que tenemos en nuestra cabeza. Y Madrid es mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque la proyección de la esfera en plano hace que el punto central tenga más territorio, ¿no? Pero deberíamos verlo así. Bueno, en fin. La esfericidad de estas cosas. Pues fijaos que toda esta parte para los romanos es la más diferente, ¿no? Mientras que esto sí que se parece más a lo que vemos hoy en el mapa. ¿Por qué? Porque ellos conocían sobre todo la costa mediterránea. Esa parte es la última en romanizarse. La primera en romanizarse, curiosamente, es la España citerior, que es la Hispania que está más cerca de Roma. Pero no visto en Google Maps, así directamente de me asomo en Ostia y ahí estáis en España. No. Visto como lo pensaba un romano. Yo salgo andando por arriba y voy por la orillica a la mar, ¿vale? Entonces, la Hispania que está más cerca de Roma es la que está entre el Ebro y los Pirineos, o citerior. Y luego la ulterior, que es la que está más lejos de Roma, es la que está entre el Ebro y el fin del mundo. ¿Vale?
Luego hay otras divisiones. La tarraconense corresponde más o menos con el Valle del Ebro, la galaecia o bracadense corresponde más o menos con Asturias, León, norte de Portugal, Galicia. Nosotros ahora estaríamos en la cartaginense, donde está el territorio de los carpetos. Nosotros estamos en la Carpetania, cuya capital es Complutum, Alcalá de Henares. El territorio de los carpetos limita en la sierra de Guadarrama con el territorio de los betones, que son los que vivían en Ávila. Se ha descubierto que la muralla era 300 años más antigua y era de época de... Los betones son los de los berracos, los machos estos de piedras, ¿no? Bien, cuando se habla de la España carpeto-betónica, se refiere a la España que está en el espartiacue de la sierra de Gredos, ¿no? Si cae una gota en Gredos, la mitad de la gota va a la Carpetania y la otra va a la Betonia, y lo carpeto-betónico garbancero es lo propio de Madrid y del sur de Castilla-La Vieja, norte de Castilla-La Vieja. Bien, estas divisiones, si seguís estas divisiones, lo que tenéis es la romanización, ¿no? La romanización es el proceso por el cual el territorio de Hispania se convierte en territorio de la República primero y del Imperio después, con sus municipios, Sagunto, primer municipio, Tortosa, segundo municipio, y así. Ahí tenéis más o menos el mapa, ya para que lo veáis, con la primera fase. Los romanos cruzan el Ebro para auxiliar a sus aliados, los saguntinos, que estaban siendo asediados por los cartagineses. Este territorio se conquista como consecuencia del enfrentamiento de los romanos con los púnicos o cartagineses. Bien, luego el resto del territorio se conquista después y quedaría un territorio donde todavía, un territorio donde hay una lengua cuyo origen es prerromano, que es el vasco, aunque el vasco actual que podéis escuchar en la televisión es una lengua que ha sufrido un proceso de estandarización a partir de varios dialectos que se llama batúa o unificado, cuyo antecedente sería el protovasco, que se hablaría en ese territorio, según Rafael Lapesa, o más bien en Aquitania, y que luego penetra en la península, porque es en Aquitania donde están la mayor cantidad de restos epigráficos de ese proto-vasco, proto-euskera, es decir, lo que está antes. ¿Qué ocurre? Que, a pesar de ser una lengua una lengua anterior en el tiempo a la llegada del latín a la península ibérica, su documentación escrita es muy posterior. Es una lengua que se ha mantenido oralmente, ¿no? Por lo tanto, lengua plena como sistema de comunicación de sus comunidades, perfecto, no inferior, pero que no se documenta. Las primeras palabras que se documentan, Ardo y tal, es en una guía de peregrinos del Camino de Santiago que pasaba por ahí y que, por cierto, deja a los habitantes de esos valles como bastante salvajes y peligrosos. Incluía una serie de palabras, pues, como pedir vino, como pedir piedad, que no te maten, y lo justo para atravesar las provincias vascas. Nada que ver con luego las encartaciones, las diputaciones forales, eso es muy posterior, ¿no? Y todo ese proceso además se hace en castellano. Bien, antecedentes lingüísticos, pues antes, además del vasco, tendríamos el ibérico, que en un tiempo se llegó a pensar que podía ser de la misma familia que el vasco, pero el vasco no ha servido para leer. En el caso del ibérico es al revés que el vasco. Sí que tenemos inscripciones y monedas, pero no se ha podido descifrar. Por lo tanto, no tenemos un conocimiento lingüístico del ibérico, aunque sí sabemos que se hablaba. Se hablaba en una variedad más pura, digamos, con menos mezcla, y en variedades mezcladas con el celta, ¿no? Los dialectos celtibéricos. Por ejemplo, el carpeto o el betón serían lenguas celtibéricas.
aunque el ibérico no es de la familia celta, es celtibérico. Y el tartesio sería el reino mítico de Argantonio. Tenemos algunas palabras del tarteso, Gárgoris, el rey, el padre de Argantonio, que es el que introdujo la agricultura en la península, según el mito, y de donde tenemos garbanzo, ¿no? O Garavitas, el Cerro Garavitas, el punto más alto del municipio de Madrid, el Cerro Garavitas, donde descansó Hércules cuando venía de robar las manzanas de las Hespérides y iba a construir la Torre de la Coruña. Pues se posó ahí en la casa de campo y ahí estuvo posado Hércules. Por eso, digamos, la monarquía, que sigue viviendo en el Cerro Garavitas, si os fijáis, pues tiene el toisón de oro y Hércules, digamos, en la Universidad de Salamanca está él, ¿no? Porque anduvo por aquí el hombre. Pues venía de Gárgoris y le había dado a Gárgoris, le había enseñado el cultivo del garbanzo. Y de ahí el cocido madrileño, en fin. Fijaos la cantidad de cosas que se pueden sacar de la historia mítica de esto. Sánchez de la Cor, en Gárgoris y Apidis, se ríe mucho de todo esto. Bueno, y el vasco. El vasco es una lengua española, es una lengua cooficial en dos comunidades autónomas, en la comunidad autónoma del País Vasco y en la comunidad foral de Navarra. Además se habla en tres regiones dialectales, geolectales, ¿no? Lapurdi, Zuberoa, al norte de los Pirineos y la Baja Navarra. Esto de la Baja y la Alta Navarra es visto desde París. La Baja Navarra es la que más cerca está de París y la Alta Navarra es la que nosotros llamamos Navarra, que conquistó el duque de Alba y Fernando el Católico. A fuego y hierro. Ahí hubo 151. La romanización de Hispania, el latín. La romanización de Hispania dura 3 siglos, es el proceso por el cual el territorio se incorpora a Roma. 218 a.C., desembarco de los escipiones, que van a Sagunto, acaban en Cádiz. Escipión duerme en Cádiz y tiene un sueño, el famoso sueño de Escipión, donde oye la música celestial. Bueno, lo de Escipión, cuando volvió de Hispania, como cuando volvemos nosotros del Perú, te pasas 15 días que te lo ves todo clarísimo. Luego ya el nitrato de hidrógeno y tal, te vuelve a tu estado de castellanía normal y ya. Bueno, pues Cicerón, a Escipión le pasó algo así. Hasta el 19 a.C. acaban las actividades bélicas, cuando Augusto desembarca en Tarragona y acaba con las guerras cántabras. Eso da lugar al cierre del templo de Belona y la apertura del Arapacis, lo cual permite el nacimiento de Jesucristo Redentor. O sea que aquí no se ha movido una hoja en esta península sin que tenga consecuencias católicas. Por eso los reyes de España son reyes católicos. Católico quiere decir universal. Bien, se romaniza primero el nordeste. El latín. O sea que lo primero que se hispaniza de la península es Cataluña. Así que cuidado. A ver aquí quién es español desde hace más tiempo. O quién habla español. Veis que estoy jugando con el adjetivo y con el sustantivo. Justo lo que he dicho que no había que hacer, pero... Bien, el Imperio Romano lo escribimos con mayúscula. ¿Por qué lo escribimos con mayúscula? Porque es una entidad política y es un nombre propio. ¿Vale? Y hablamos del imperio. En el imperio, claro, el imperio empieza en el siglo I con Augusto. Antes tenemos la República y el imperio también tenemos el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Bajo siempre es el más cercano a nuestro punto de vista. La Alta Edad Media es la lejana y la Baja es la nuestra. Dura 800 años, entonces el latín durante esos años evoluciona. Tenemos el latín arcaico, el latín clásico, más o menos del siglo I a.C., siglo II después de Cristo, hay Edad de Plata, unos 300 años, y luego estaría el latín vulgar, que es el que empieza a escribirse a partir del siglo IV, que está muy influido por la lengua latina, que es la lengua oral. Nosotros la lengua oral no la conocemos. La lengua oral, en el caso del latín, como no había grabaciones, el canal 24 horas no emitía, no había HBO ni Netflix, tenemos la escritura. Y a partir de la escritura podemos deducir cómo podía sonar, pero sonaba diferente en cualquier caso. No había un solo latín. ¿De dónde proceden los dialectos y las lenguas romances?
como sabemos que las lenguas y los dialectos son hechos de habla, solamente pueden proceder del latín hablado. ¿De acuerdo? El latín escrito más parecido al latín hablado es el latín vulgar, el que se empieza a escribir a partir del siglo III. Aquí también hay autoras españolas. La escritora más antigua nacida en la península era una monja del Bierzo que se fue a Tierra Santa, se llamaba Egeria, y escribió el libro de Egeria contando como un libro de viajes desde que salió de Ponferrada hasta que llegó a Jerusalén y vuelta. Y nada de Google Maps, de posada en posada y tal, vamos, de monasterio en monasterio. Bien, pues en ese libro aparecen rasgos del latín hablado, porque era una monja, era muy culta para la época, pero en esa época, digamos, la enseñanza del latín clásico no era tan poderosa como en la época del Alto Imperio. En el Bajo Imperio, la lengua oral permeaba la escritura. Aquí tenéis algunas diferencias entre las lenguas románicas, ¿no? Ciego en español viene de caecus. En latín clásico ciego se dice orbus, caecus es un arcaísmo. En el español tenemos algunas palabras que vienen del latín arcaico, el que se hablaba hasta el siglo I a.C. ¿Por qué? Porque a finales del siglo III a.C. empieza la romanización, es decir, los primeros 120 años, 140 años de romanización de Hispania, el latín que llega es un latín arcaico. Y por eso tenemos palabras que proceden del latín arcaico como ciego. Otras proceden del latín clásico. Comparare, de donde viene comprar, que no es lo mismo que acaptare, que es el latín vulgar, que es de donde viene el francés acheter. Comprar tiene que ver con coger, tiene que ver con comparar. Y si encuentro algo mejor, compro. En fin, detrás de todas estas evoluciones hay metáforas que entendemos perfectamente, ¿no? O callar, que en español viene de callare, que es latín vulgar. No de silere, que es estar en silencio, de donde viene, por ejemplo, silencio o silente, ¿no? O el latín clásico tacere, de donde toma su sobrenombre Tácito y el estilo Tácito, ¿no? El usar pocas palabras, callar más de lo que dices o decir justo lo que hay. Frente al latín culto, latín literario, sí, un compañero tiene una duda. Una cosa que he escuchado por ahí, que el idioma actual más parecido al latín antiguo es el sardo de Cerdeña. No sé si tú qué piensas sobre eso. El sardo es la lengua vulgar más parecida al latín arcaico. Creo recordar de mi época de lingüística románica. Porque Cerdeña fue romanizada y latinizada muy al principio, en época republicana. Todos los territorios que han sido romanizados en época republicana, por ejemplo Hispania, Cerdeña, tienen mayor presencia del latín arcaico. Los territorios que son romanizados después tienen más presencia del latín vulgar. También tiene que ver con el apartamiento geográfico. En el caso de Cerdeña, por ser una isla, el aislamiento hace que se conserve más rasgos. Algo así le pasaría también a la península ibérica, que es periférica respecto a Roma, porque las innovaciones surgen de Roma y tardan en llegar a la... Esto explica que, por ejemplo, decimos queso, de caseus, pero hubo una innovación en un determinado momento en que al queso se le llamó por el instrumento de madera que se utilizaba para darle forma, que se llamaba formaticus, y de ahí viene fromage o formaggio. Esa innovación no llega a la península. Fíjate, tú preguntabas por Cerdeña, Cerdeña tiene casu, pero Córcega tiene formaggio o fromage, ¿vale? Cerdeña sí que... Aquí Cerdeña la tienes dividida y tienes cabeza de caput, capitia, que es la parte final del cuerpo, porque a nosotros cuando nos entierran con los pies por delante. Luego el final, lo último que ve la luz es la cabeza. El caput, un diminutivo, capitia, hubo una innovación que consistió ya en llamarle olla, llamarle estructura de barro. Se te va la olla, esa metáfora sigue, ¿no? Olla se decía testes en latín, y de ahí viene text, o testa, ¿vale? Fijaos que también el rumano es arcaico.
coincide el portugués y el español con el rumano y con el sur de Cerdeña, porque el norte, porque en Cerdeña hay 4 dialectos, campidorés, lugodorés, no me acuerdo de los comprar, GT, bien, estos mapas. La caída del Imperio Romano, Hispania es ocupada por los suevos, vándalos, alanos, de vándalo, perdón, viene Andalucía, por ejemplo, el territorio de los vándalos. Los alanos son expulsados por los vándalos al norte de África, a la Tingitania, y los visigodos son expulsados de Francia por los francos y abandonan Tolosa de Francia y ponen la capital en Toledo y echan a todos los demás. En fin. Esto tiene su influencia en el vocabulario. Decimos guerra, como en inglés war. Guerra no es bellum, como en latín. No es una palabra de origen romance latino, sino germánico. Y vendría de esta época de las invasiones germánicas. Bien, el fraccionamiento político, los reinos, más o menos el origen del castellano sería esto. Aquí está Oña, que es donde están enterrados los señores condes. Porque el reino cristiano de Cataluña fue un condado, pero es que el reino cristiano de Castilla también fue un condado. Hubo un conde rebelde, Fernán González, que se presentó en León y pidió no ser gobernado por el fuero julgo, sino ser gobernado por el fuero consuetudinario castellano. Y le dijeron que sí, que de acuerdo, que desde el río Pisuerga hasta donde consiguiese llegar con su azor, podía coronarse rey. Y el río Pisuerga está aquí, ¿no? Y consiguió llegar hasta el Ebro con el azor, y en el Ebro se le murió el azor. Bien, Fernán González, que a su vez era hijo de Fernán el Negro, que fue el que conquistó Oña a los musulmanes. A todo esto, Burgos era musulmán, ¿no? Época muy primitiva. Ahí es donde está muy cerca San Millán de la Cogolla y donde están las glosas milianenses. También Santo Domingo de Silos, un poco más al sur, donde son las glosas silenses. La primera palabra del castellano es coño. Coño ayutorio de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Si es que sonaba. Evidentemente no. Bueno, variedades del español actual, español de España y español de América. Son dos grandes geolectos, ¿no? Que a su vez tienen variedades internas. Se habla también en Guinea Ecuatorial. Aquí lo tenéis, podéis ver cómo se fundó la televisión guineana, que es una imitación de la televisión española. Iba a ir Franco a inaugurarla, pero no se atrevió y mandó a Fraga. Ya sabéis que Fraga iba a las cosas peligrosas, a Guinea. En las Islas Filipinas también se habló español hasta que fueron conquistadas por los Estados Unidos de América, porque cuando se habla de la independencia de Filipinas fue una conquista y ocupación. Actualmente se habla inglés y tagalo. El tagalo tiene muchas palabras que vienen del español, por ejemplo, los nombres de los números. Y países y millones de hablantes, pues bueno, pues ya lo que decíamos al principio. Tenéis una serie de ejercicios en la página 421 del libro que os pueden servir para repasar todo esto. Si tenéis cualquier duda, también en el foro de la asignatura las podéis consultar, podéis escribir por correo al equipo docente, podéis utilizar el foro de la tutoría, en fin. Para el próximo día vamos a empezar el tema 2. Entonces, para el tema 2 tenéis que ir a la guía y ver qué páginas os tenéis que leer del libro. No es el capítulo 2 del libro, ¿de acuerdo? Son páginas salteadas. Vamos a hablar de la diferencia entre lengua oral y lengua escrita. Y también saber hablar, el libro coordinado por Antonio Gil del Instituto Cervantes. Eso es. Empezaremos por el libro de introducción, que vamos a tener 3 días. Por el libro de introducción. Porque Antonio Gil lo veremos dentro de 2 días. ¿Vale? Será el día de difuntos, el día 2. Hasta el día 2. Si la Catrina nos lo permite.